días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 2 de noviembre del 2024, con ocasión al primer encuentro termo formativo de la Unidad Curricular Derecho Penal Contemporáneo, correspondiente al programa de maestría en Derecho Procesal Penal. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Bueno, voy a hacer una breve presentación de mi recorrido académico y profesional. En el ámbito académico, bueno, soy abogada, tengo aproximadamente 23 años de graduada, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, también especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología e investigación científica. A nivel profesional, bueno, he dado clases aproximadamente desde 2005 en diversas universidades del país, comenzando con la Universidad Bolivariana de Venezuela, que en el 2005 me abrió sus puertas. Posteriormente, diversas universidades del país, como la Universidad Fermín Toro, la Universidad Bicentenaria de Aragua, mi alma mater, la Universidad Católica de Táchira. En la UNI, el convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Hoy en día pues me encuentro totalmente comprometida con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y con la Universidad Internacional de La Rioja en España. Doy clases pues online. A nivel profesional, bueno, fui juez de primera instancia en funciones de ejecución, que ese fue uno de mis últimos cargos, del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y bueno, aproximadamente duré 20 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la sinopsis de contenido, lo que contiene, pues como tal, el programa académico. Tiene 5 unidades. La primera de ellas corresponde a la parte del derecho penal general. Vamos a hablar un poco de la conceptualización, de la evolución histórica del derecho penal, de los fines, de los objetivos, de la libertad humana como presupuesto de la culpabilidad. Eso lo vamos a ver hoy. La unidad 2 corresponde a la ley penal, las fuentes del derecho penal, el principio de la legalidad, el concepto de ley penal y su interpretación, la ley penal en el tiempo, la irretroactividad como principio básico, el tiempo de la perpetración del delito. Inclusive, bueno, ahí no nos parece, pero considero oportuno destacar lo que es el intercriminis, eh, validez de la ley penal en el espacio. Deberíamos también de hablar de en el tiempo, si nos da la oportunidad. La unidad 3 es relacionada con la interpretación del derecho penal, las fuentes del derecho como tal, de manera holística, la noción, la interpretación del derecho penal, los movimientos jurídicos penales que propician la aceptación de los valores ópticos. La unidad 4, el uso alternativo del derecho, las fuentes del uso alternativo, el Ministerio Público, el uso alternativo, la realización de los derechos humanos y el uso alternativo del derecho. Y la unidad 5, el delito ecológico, el sujeto activo, los principales movimientos ecológicos, la problemática en el área ecológica, las generalidades, análisis y perspectiva de la legislación ecológica y decretos de la ideología ecológica, opinión pública, sector oficial y empresarial. Lógicamente que probablemente no pueda tocar todos los puntos de manera certera. En síntesis, son 3 clases síncronas y bueno, trataré de abarcar lo más que pueda del contenido. Sin embargo, bueno, los invito a ustedes que de manera autodidacta pues internalicen todos estos conceptos, ¿no? Con respecto a los encuentros, bueno, el primero de ellos es hoy. El próximo encuentro es asíncrono, el 9 de noviembre, otro encuentro síncrono el 16. El siguiente es asíncrono el 23 de noviembre y el último sincrónico el 30 de noviembre del 2024. La retroinformación está pautada para el 7 de diciembre, la fecha de cierre del curso es el 8 de diciembre y la entrega de calificaciones es el 10 de diciembre. En tal sentido, bueno, hasta ayer no tenía abierta la página en el aula virtual. Seguramente hoy me la habilita para poder yo ingresar el plan de evaluación. El plan de evaluación va a estar disponible pues desde hoy hasta el último encuentro síncrono, que es el 30 de noviembre del 2024.
Van a ser tres compromisos evaluativos o tres estrategias de validación de aprendizaje concerniente a la primera de ellas, un mapa conceptual con una ponderación del 25. Esto va a abarcar las unidades 1 y 2. Posteriormente, un ensayo académico también con 25% de ponderación. Abarca las unidades 3 y 4 y una exposición virtual con una ponderación del 50, que abarca la unidad 5. Los mapas conceptuales, como ustedes ya saben, pues tienen una característica muy particular. Los más comunes o básicos es que la idea central está en el medio. Seguimos con el plan de evaluación. Dije que el mapa conceptual tiene sus propias características. Debe tener flechas direccionales y conectores en palabras, debe tener pues las referencias bibliográficas y demás. No importa si en una sola cuartilla no la información es extensa, pueden utilizar dos cuartillas para hacer el mapa conceptual o dos mapas conceptuales. El archivo está abierto. El ensayo académico, pues bueno, también un ensayo académico son procesos de reflexión propia, eh, deben ser auténticos, lógicamente no debe contener plagio. Hoy en día con los softwares de plagio, pues fácilmente el asesor, el profesor puede revisar cuál es el porcentaje de plagio. Pueden parafrasear, pero que no tengan mucha coincidencia, y si van a parafrasear, tienen que colocar el autor conforme a las citas bibliográficas referenciadas con las normas APA, y a la vez, pues, en hoja aparte, colocar las referencias bibliográficas. Es muy importante que sea más proceso de reflexión que copias y pegues de la web o de doctrina. Tienen también, no recuerdo en este momento cuántas hojas les coloqué, pero entre el contenido solamente se refiere desde el resumen hasta antes de la bibliografía, no cuenta portada y no cuenta bibliografía. Si le colocan índice, tampoco cuentan. Por lo general, los ensayos no llevan índice. Los índices son más para trabajos monográficos. Los ensayos, en la mayoría de los casos, como en este caso, son para actividades de universidad, pues sí le colocan portada, pero los ensayos como tal ni siquiera llevan portada. Se hace con su esquema, se coloca al pie de página es el nombre del autor o al inicio de la cuartilla, y pues va bastante organizado y estructurado, ¿no? Y la exposición virtual, bueno, como su nombre lo indica, pues bueno, ustedes se van a grabar por cualquier medio tecnológico que posean, si es el teléfono, cualquier dispositivo, y suben el enlace al aula virtual y se graban por su canal YouTube. Y en el enlace que va a aparecer en el aula virtual es donde yo me voy a redireccionar o a dirigir cuando lo pueda abrir. ¿Ok? Esa es la exposición virtual que no puede ser menos de 3 ni más de 7. Eh, Hasta 10 considero yo que está bien, pero menos de 3 tampoco. Una síntesis de la parte de los delitos ecológicos, van a analizar la ley, em, bueno, eso sean creativos. Pues, si quieren, pueden utilizar láminas de PowerPoint al fondo, al final, no tengo problema. O si solamente quieren ustedes disertar, exponer, también lo pueden hacer. Lo que voy a revisar es manejo de contenido, presencia, oralidad, eso. Y bueno, tienen la ponderación del 50%. Bueno, con esto pues concluimos lo que es la planificación, la presentación y demás. ¿Alguna pregunta hasta los momentos, doctora Zoila? ¿Alguna duda que tengas con respecto a la planificación? No, no, ninguna. Está clarito. Perfecto. Bueno, de todas maneras, en el día de hoy va a aparecer allí, creo, si está habilitada ya el aula para mí, los contenidos y el plan de evaluación. Cualquier duda ustedes me pueden escribir a través del aula virtual o en el plan de evaluación aparece mi número telefónico vía WhatsApp, me pueden escribir por allí. De lunes a lunes, no tengo horario, claro, de 9 de la mañana a 9 de la noche, sí, después de las 10 no, pero me pueden escribir durante el día. Y yo a la brevedad posible, pues les daré oportuna respuesta. Ahora Gracias. bien, vamos a empezar a la orden, doctora. Vamos a empezar propiamente con lo que es la unidad uno, el derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Se ha referenciado de diversos autores, entre ellos Rafino, que fue donde cons- traté de estructurar la unidad uno.
en su libro de Derecho Penal, él indica que el derecho penal es una rama del derecho que se encarga efectivamente de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo, que se reserva en todo caso el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad. El derecho penal, pues, supone la creación y el estudio, lógicamente, de las leyes penales, aquellas que contemplan justamente lo que es y lo que no es un delito. Ahora bien, ¿qué es un delito? Un delito podría decirse que es cualquier cosa que contravenga el orden jurídico, pero la conceptualización propiamente jurídica y la que efectivamente nosotros los abogados debemos siempre recordar y tener en cuenta en el momento de análisis de un caso es la que aparece, bueno, en diferentes textos como de Grisante Abeleo y demás, que indica que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Eso es lo que es delito. Un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Porque yo digo que es una de las más importantes, porque ahí están comprendidos los elementos del delito: el acto o la acción, la tipicidad, que es efectivamente, o sea, está relacionado con el principio de legalidad, la antijuricidad, que es ese choque o contravención o la forma antagónica de ir en contra de la ley, la culpabilidad, el llamado juicio de reproche, la imputabilidad, el ser imputable si efectivamente ante un delito por razones de edad o por razones inclusive de algún tipo de patología que contenga, la punibilidad que nos va a llevar a la penalidad. Ahí están pues estructurados los elementos y a su vez están los elementos negativos de ese delito, o sea, es la parte opuesta. Si alguno de estos elementos no se encuentra o aparece un elemento negativo, pues lógicamente no constituye delito. Por eso es muy importante tener presente esa conceptualización o definición jurídica de lo que es el delito. Igualmente, pues también dentro de ese derecho penal, pues existen los mecanismos con los que la sociedad se protege a sí misma y la filosofía que existe detrás del castigo, la reclusión. Es una forma de la sociedad sentirse segura, que hay un sistema legal que efectivamente si alguien comete un hecho delictivo, pues puede ser castigado, sancionado, dependiendo del delito que haya cometido. Lógicamente también que el derecho penal pues pertenece a la rama del derecho positivo, está contemplado en las ordenanzas, en los códigos, en las leyes escritas. Los asuntos penales tienen que ver también con la decisión de alejar por un tiempo un individuo del resto de la sociedad, en el caso de que es algo peligroso o de rehabilitar. La fuente posible del derecho penal, ya recuerden ustedes que es la misma ley contemplada en los códigos penales y en las leyes penales en vigencia, ya que ni la costumbre ni la naturaleza pues definen lo que es punible, solo las leyes de los seres humanos. ¿Y de cuál es en este caso el derecho penal? Bueno, tenemos una norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal. El Código Penal venezolano, en el caso de Venezuela, ya comprende tres libros. El primer libro es la parte general de ese derecho penal general. Ahí habla de la titularidad, de la extinción de la acción penal, de la extinción de las penas, inclusive me habla de las causas de justificación del delito, de la validez temporal y espacial de la ley, de las formas de prescribir, muy importante. Pero la segunda parte o el segundo libro del Código Penal es las diversas especies del delito. Hay un catálogo de delitos inmenso que está dividido inclusive por títulos y capítulos, desde los delitos contra el Estado hasta los delitos contra las personas y contra el patrimonio y contra la propiedad. O sea, una extensa variedad de delitos y que encuadra pues esos hechos de la realidad, muchas veces la realidad, a un tipo penal. Pero también tenemos leyes penales especiales y leyes orgánicas que tipifican delitos y que, por decir, la ley orgánica para la protección del niño y niño adolescente tiene tipos penales. La ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia posee tipos penales, más aún hoy en día con el femicidio.
la ley de contrabando, la ley contra la corrupción, bueno, o infinidad de leyes penales especiales que también encuadran hechos en conductas delictivas y que eso, bueno, ampara el principio de legalidad, ¿no? El derecho penal, pues bueno, es tan antiguo como la vida en sociedad, aunque existían inicialmente, pues, en leyes de venganza como en la ley de Talión, recuerden, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Gracias al derecho romano, pues surge en Europa como institución jurídica, a pesar de que luego fue reemplazado por la voluntad inquisitorial de la Iglesia Católica y resurgió en la edad moderna con las leyes de la República. ¿Cuáles son ahora las características del derecho penal? Pues bueno, el derecho penal da al acusado las mismas y mínimas oportunidades de defenderse. Lógicamente que esas oportunidades tienen una base constitucional y también tienen una base procesal. El derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, la celeridad del proceso, bueno, todas estas características que están amparadas constitucionalmente y procesalmente. También el derecho penal pues se rige por los siguientes principios. La presunción de inocencia. Este principio dicta que todo ciudadano ha de ser considerado inocente hasta que se tengan las pruebas y deducciones necesarias, o en el caso particular de Venezuela, hasta que haya una sentencia condenatoria definitivamente firme. O sea, que efectivamente no haya sido recurrida o que habiendo sido recurrida, pues efectivamente adquiera la cualidad de cosa juzgada formal y material la decisión que fue proferida por el juez en determinado momento. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la regla general o la máxima, ¿verdad? La igualdad ante la ley. Este es un principio clave para el Estado de Derecho y significa que todo ciudadano pues debe responder en iguales términos ante la ley, lo que equivale a decir que todos los crímenes de todos los ciudadanos, sin importar su clase, religión, sexo, pues deben ser juzgados con el mismo baremo y castigados, ¿no? Con todas sus garantías igual. La proporcionalidad del castigo, pues lógicamente este principio establece que el castigo impartido por el Estado debe ser proporcional con el crimen cometido, de manera que crímenes más graves pues reciben una sanción más grande que los crímenes menores. Y eso ustedes efectivamente lo saben, un robo arrebatón, un porte ilícito de arma que se pudieran, entre comillas, considerar, supongamos, delitos leves, pues lógicamente no van a tener la misma pena que un homicidio, la misma pena que una violación. Eso es la proporcionalidad. Inclusive con los delitos de droga también hay proporcionalidad en cuanto a la cuantía, ¿no? La legalidad del derecho. Este principio establece que las acciones del Estado en la sanción de los delitos cometidos no pueden ser a su vez crímenes, es decir, que el castigo impartido no puede constituir a su vez una violación de la ley o el Estado sería, pues, sería demasiado fuerte, ¿no? El respeto al debido proceso, que es parte del derecho procesal. El derecho penal se encarga de que todo acusado pues reciba las mismas y mínimas oportunidades de defenderse, de dar su versión de los hechos y de ser juzgado individualmente por cada delito que se le impute. Y los derechos humanos, pues son derechos mínimos, son derechos universales que se merece todo ser humano por el hecho mismo de nuestro ser humano, sin importar sus condiciones, proveniencia o grado de culpabilidad, incluso si no él mismo no respetó los derechos del otro y por ello debe ser castigado. Los elementos del derecho penal, así de manera general, todo acto de interés para el derecho penal, pues consta de ciertos elementos generales, ¿no? Un delincuente, o un sujeto activo, o un victimario, o un agresor. Es la persona que ejecuta el acto delictivo, a quien se le acusa o se le imputa haber quebrantado la ley y quien ha sido apresado o deberá ser apresado por ello. ¿Ok? Es el accionante el que efectivamente tiene esa conducta antijurídica, pero que constituye delito, porque también recuerden que no todas las conductas antijurídicas constituyen delito. Un delito, una ruptura concreta de la ley atribuible a un delincuente y del cual haya pruebas, evidencias y versiones, una pena, un castigo, sanción proporcional a la gravedad del delito cometido e impartido por las fuerzas mismas del Estado, un juez, un ciudadano experto en leyes que supervisa el funcionamiento del juicio o el director del proceso y determina finalmente la decisión tomada tras oír a las partes. Recuerde que en materia penal tenemos diferentes jurisdicciones especializadas, ¿no? También hay una jurisdicción militar
pero más aún quiero hacer como la diferenciación entre jurisdicción especializada del sistema de justicia penal juvenil y ordinaria. También existe la jurisdicción especial en el ámbito de violencia de género, pero en el caso particular del penal en jurisdicción especializada de adolescentes en conflicto con la ley penal y jurisdicción ordinaria de adultos. Porque, pues bueno, se- deben de una u otra manera pues relacionarse, porque si efectivamente un adolescente comete un hecho delictivo y está dentro de los parámetros de imputabilidad, pues va a ser recogido, procesado por esa jurisdicción especializada en materia penal. Posteriormente, independientemente de que haya cumplido la mayoría de edad, sigue siendo con jurisdicción especializada. Igualmente, si el adolescente, y esto es lo que se busca en materia de adolescentes, es que tenga una inserción armónica a la sociedad y que tenga el firme propósito de no cometer hechos delictivos, ¿verdad? Como adulto, para evitar esos casos de reincidencia como adultos. Entonces, las dos jurisdicciones pues van muy unidas y lógicamente se relacionan inclusive a nivel procesal o de la norma objetiva, porque la ley, ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes, que tiene su propio sistema, nos lleva a implementar y aplicar muchas de las normas que están en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Con relación al derecho penal objetivo y subjetivo, existen pues también dos perspectivas del derecho penal o dos formas de ver su misión, el derecho penal objetivo y el subjetivo. Cuando hablamos del primero, del derecho penal objetivo, nos referimos a él como normativa, como ordenamiento jurídico por el cual una sociedad determinada decide regirse y evaluarse. Cuando hablamos del derecho penal subjetivo, en cambio nos referimos al asunto de las penas o los castigos impuestos por el Estado, vale decir, a la propiedad castigadora y ejemplarizante del mismo. Esto es a su capacidad de decisión sobre el castigo. Por otra parte, pues el programa académico también indica que debemos hablar un poco de las ramas del derecho penal y bueno, se considera que el derecho penal tiene las siguientes ramas: la material o sustantiva, que se ocupa de todo lo referente al cuerpo de normas legales en las cuales se identifica un delito. Procesal o objetivo es la parte dinámica del delito penal, pues se encarga de la comprobación del delito y las decisiones judiciales para determinar la pena. Ejecutivo penitenciario, aquel que se ocupa de ejecutar la pena o el castigo y de velar porque se haga correctamente. Bueno, de la evolución histórica más o menos ya inicié un poco esa trayectoria. Sin embargo, bueno, vamos a detenernos otro poquito en cuanto a esa evolución. Muchos autores afirman, y estoy conteste, que la evolución histórica del derecho penal pues pertenece propiamente a la historia del derecho, la misma que comienza, por así decirlo, en la época primitiva, la cual se refiere a la historia general del derecho romano, canónico, italiano. En esas épocas, pues la sociedad tenía un pensamiento dirigido hacia la venganza privada, la cual se considera como una manifestación primitiva de la represión penal, ya que se creía que la sanción acarreaba un castigo de fuerzas sobrenaturales o divinas, lo cual conllevaba inclusive a plantearse como fuentes principales la ley divina y la ley del hombre, lo cual pues esto se percibía claramente al momento de la ejecución de la sanción, puesto que se realizaban muchas veces de manera colectiva, más no individual, para así buscar que toda la sociedad en ese momento interviniera y que de alguna manera al hacerlo se diera cuenta de las sanciones por las cuales pues estaba siendo castigada esa persona, ¿no? Muchas veces en esas épocas con penas pues atroces tales como quemar, lapidar, entre otras formas. Se fundamentan igualmente pues en esa práctica de la ley del talión, lo que supone pues ya hoy en día un progreso social y un avance en las penas más comunes. En esa época también pues como la pena de muerte. Hoy en día también hay muchos países que la imparten, pero bueno, todo es dependiendo también a nivel cultural y del sistema legal de cada país, que debe ser pues respetado, ¿no? Em, en esa época, con ocasión de la ley del talión, bueno, el llamado o la frase célebre del ojo por ojo, diente por diente, refiriéndose a antiguales que si cometía lo mismo, pues habría que ser tratado más o menos de la misma manera, ¿no?
Es por eso que las personas se encontraban sugestionadas al momento del incumplimiento de ciertas reglas o tratando de disuadirlas para que no cometieran delitos, pero pues igual los cometían. Por eso se señalan los autores que en esa época la responsabilidad no es siempre humana, ya que se aplicaban penas como consecuencia directa del principio de intimidación. También se señala en la Edad Antigua, este comienza, por así decirlo, con el derecho oriental, el cual tiene un tinte religioso acerca de las reacciones punitivas que resultaban del estudio comparativo de los pueblos del Antiguo Oriente. Posteriormente aparece el derecho chino, el cual es completamente pues, de carácter sagrado, visualizando las penas terrenales son seguidas por castigos. Mientras que en el derecho penal de Persia, pues puede ser dividido en dos épocas, la remota, que se caracterizó por la venganza privada y se reguló por el talio propiamente, y la que recibe la influencia del islamismo, que condenó toda infracción que se consideraba atentada a la majestad del soberano. En el derecho romano, pues también son muy escasas las noticias que se tienen con ocasión de la fundación de Roma, que se conoce con el nombre de consorcios, litigios persistentes de la ciudad, por lo que es difícil en todo caso pues precisar cuál fue entonces el derecho penal en los primeros tiempos que antecede a la fundación de Roma. Se puede situar entonces en la etapa que se desarrolló el derecho penal en que la pena tiene carácter de expiación religiosa, es decir, de carácter sagrado de la pena, en el cual la venganza privada no solo es admitida, sino que es obligatoria para quienes pertenecen a la familia. Dentro de todo este periodo o lapso, pues existen cuatro aportes destacables dentro del derecho romano, lo que es la potestad sancionadora, perdón, la potestad sancionadora pasó a ser pública, es decir, solo el imperio y la república podría sancionar, además del pater familia, la división de delitos en públicos, aquellos que atentaban contra el Estado, y privados, aquellos que atentaban contra los individuos, la tipificación de delitos tales como el parricidio, la violación, el hurto, estafa y secuestro, y desarrollaron conceptos de instituciones jurídicas que hoy inclusive pues tenemos, ¿no? Como el dolo, entendido como ecuación que consiste en el conocimiento más la voluntad, la tentativa, entendido como los actos idóneos que conllevan a la comisión del delito, la complicidad, entendido como las formas de participación del delito, la legítima defensa, entendido como una de las causas de justificación, por así decirlo, la fuerza irresistible misma que se produce por eventos naturales o de terceras personas cuando la voluntad no puede ser controlada. En la Edad Media, pues comienza con el desarrollo del derecho germánico tras la caída del Imperio Romano de Occidente, con el comienza el predominio de los bárbaros o el periodo germánico, que corre desde el siglo VI hasta el 11 más o menos, en el cual hay una prevalencia del derecho germánico en el campo del derecho general y sobre todo en el derecho penal, que ya no es un derecho rudimentario primitivo como se mantuvo hasta el siglo V, sino por el contrario, este empieza a gozar de un proceso notable de progreso que se divide en dos épocas. La del derecho germánico antes de las invasiones, que se regía por las costumbres, según Grispini, se le puede situar dentro del carácter sagrado de las penas o el periodo de la expiación religiosa, y de la venganza de sangre como debe ver del grupo familiar. Además era considerado como el orden de la paz, por consiguiente su violación, pues representaba la ruptura, se pudiera decir, de la paz, que se clasificaba en total o parcial según se tratara de los delitos públicos o privados, y comprende el derecho germánico de la época de las invasiones, en los que no se le asigna la pena un carácter expiatorio, sino que descansa en la idea de que la venganza del poder público, en donde la autoridad pública se ha considerado y tiende a circunscribir, es así como da lugar al concepto de composición, el cual tenía pues carácter de resarcimiento y de pena. En el derecho canónico, su origen tuvo vigencia general. Al llegar pues a la Edad Media, pues su jurisdicción se extiende por razones de las personas, es por eso que tuvo pues un desarrollo lento, con el crecer del número de hechos que se consideraban como delitos, de los cuales puede sintetizarse en el elemento subjetivo. En la parte del derecho canónico se exigió que todo delito se le diera al ánimo. La clasificación de los delitos, se distinguió la moral del derecho y se subdividieron en tres categorías: la delicta eclesiástica, atenta contra el derecho divino; la delicta mera secularia, lesiona tan solo el orden humano y se pena por el poder laico; y la delicta mixta, que violan tanto una esfera como la otra y son penados por ambos poderes. Eso en el derecho canónico, ¿no?
En la Edad Moderna, pues en Germania, finales de la Edad Media y con posterioridad a la amalgama de los derechos romanos canónico y bárbaro producidos durante aquel periodo, resurge el primero de ellos, aunque modificado y se le conoce como el nombre de recepción del derecho romano. Cabe señalar que mientras el derecho privado en el procedimiento civil, la recepción se hace mediante el derecho consuetudinario, para el penal y su respectivo procedimiento se produce una difundida legislación imperial, pues que da a esa rama una precisión ponderable de la denominada criminal familiaris, que data de 1507 y que su autor o uno de sus autores fue Jiménez de Asua. Propuso dar autoridad y certidumbre al ordenamiento jurídico sometido en su época a los cambios incesantes de la jurisprudencia. Y finalmente, pues aparece el padre del derecho penal, uno de los padres del derecho penal, César Márquez de Beccaria, con sus obras de los delitos y de las penas, que es un clásico del derecho penal, que los invito a leer, Los delitos y las penas de César Beccaria. Y junto a John Howard, quienes de alguna manera fundaron el derecho penal moderno, nos dieron algunos aportes, como existe que la conducta no puede ser sancionada, la tipicidad. Asimismo, que la pena pues tiene que ser proporcional, equitativa y estar establecida con anterioridad a la ley. Otro de sus puntos que debía de medirse por el daño social o conmoción social y del desarrollo de la sociedad, y la conveniencia de que las penas sean moderadas, en el cual la finalidad de la pena no era castigar al delincuente en sí, sino prevenir delitos en el futuro. Igualmente como en esa parte la necesidad para ellos de reformar el sistema procesal. Igualmente Rothbard pues en esa época mencionó que el estado de las prisiones pues era importante, que la situación carcelaria de esa época pues buscaba en todo caso generar una reforma al sistema penitenciario en donde debían existir aspectos básicos tanto para los condenados como para los enjuiciados. Ahora bien, en cuanto a la finalidad del derecho penal, cada rama tiene su propia razón de ser, un propósito que la orienta. En el caso del derecho penal, su finalidad se centra en garantizar una sociedad ordenada y segura, pero esto abarca más de lo que podría parecer a simple vista. La finalidad del derecho penal en primera instancia es proteger los bienes jurídicos fundamentales, como es la vida, la libertad, la propiedad y muchos otros, que son esenciales efectivamente para el desarrollo y bienestar del ser humano en sociedad. Al proteger estos bienes, pues se busca preservar ese tejido social y asegurar un ambiente donde las personas puedan coexistir pacíficamente y desarrollarse plenamente. Pero además el derecho penal tiene la tarea de enviar un mensaje claro a la sociedad. Los actos que perjudican o vulneran los derechos de otros no serán tolerados. Esta advertencia actúa como un elemento disuasorio, se pudiera decir, indicando las consecuencias de actuar en contra de las normas establecidas. Un aspecto fundamental también del derecho penal, pues es la reparación. No solo se trata de sancionar a quien cometió un delito, sino también de procurar, en la medida de lo posible, que la víctima recupere su estado anterior o reciba algún tipo de compensación por ese daño sufrido, ¿no? Que de ahí pues han partido muchas teorías, como inclusive la llamada justicia restaurativa. Por último, pues el derecho también penal busca reflejar y adaptarse a los cambios sociales. A medida que la sociedad evoluciona, pues surgen nuevos desafíos y problemáticas que deben ser abordados, y el derecho penal debe adaptarse para seguir cumpliendo pues su finalidad de proteger, disuadir, reparar y reflejar los valores y necesidades de la sociedad en la que opera. La función del derecho penal, pues también puede considerarse como doble. Por un lado, se encarga de establecer qué acciones son consideradas delitos y qué sanciones deben aplicársele. Por otro, actúa como un mecanismo de prevención, pues al conocer las consecuencias de ciertos actos, los ciudadanos se abstienen de cometerlos. Aunque los principios básicos del derecho penal son universales, cada país, pues como ya también lo dije, tiene sus propias leyes y regulaciones que reflejan sus valores y su cultura. Al centrarse, pues, o al observarse ese mundo del derecho penal, uno descubre o trata de descubrir que no solo se trata de castigar a quienes hacen el mal, sino de crear ese equilibrio en la sociedad, ese equilibrio entre los bienes individuales y los bienes comunes, ¿no? Un equilibrio donde, pues, las personas se sientan seguras, respetadas y sobre todo donde prevalezca la justicia y la equidad. Recuerde que la justicia y la equidad es un matrimonio indisoluble. Siempre deben estar unidas. Justicia como ese conceptualización de Ulpiano, dar a cada quien lo suyo, ser máxima, y equidad como que darle a cada quien lo suyo, pero considerando o revisando o estimando sus características, sus peculiaridades, sus características propias del ser humano.
que pues los distingue y nos hace también únicos. Gracias por estar presente, doctora Zoila. Con esto entonces concluimos la unidad uno de Derecho Penal Contemporáneo, con todos esos elementos que observamos del delito, con toda esa evolución histórica, cómo ha transcurrido y cómo ha evolucionado, como lo indican diversos autores. O sea, a medida que la sociedad evoluciona, lógicamente evolucionan los delitos y evoluciona la criminalización. Y una de las políticas del Estado efectivamente es implementar otras leyes que puedan detectar estos tipos y encuadrar esas conductas delictivas en tipos penales. Para eso existe pues la creación de leyes penales especiales que en Venezuela pues hoy en día tenemos. ¿Alguna pregunta, doctora Zoila? Doctora, todo bien, le entendí muy bien. Gracias. Ah, perfecto. Bueno, nos vemos en 15 días con el favor de Dios y gracias por compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.